bueno, le damos la bienvenida, ¿no? José Luis Villalobos, experto en temas electorales. ¿Cómo, de alguna manera, José Villalobos, perdón, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, cómo toda esta situación puede entorpecer aún más, complicar aún más el calendario electoral? José, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por la llamada. José, a ver, ¿cómo crees que esto puede, digamos, esta situación, esta crisis política, de acuerdo a los posibles desenlaces, puede afectar el cronograma electoral? Bueno, en mi opinión creo que no debería afectar, más allá de si es que llegan a vacar al presidente de la República o no. Los organismos electorales son autónomos, las elecciones están convocadas para el 11 de abril y por lo tanto el desenlace de esta crisis política no debería postergar la elección. Si bien es cierto, la Constitución señala que si se produce la vacancia y como no hay vicepresidente, se asume el presidente del Congreso, debe convocar elecciones. Ese escenario no se presentaría porque las elecciones ya están convocadas, no sería necesario que las convoque, ¿no? Sin embargo, esperemos qué pasa en las siguientes horas con este pedido de vacancia, si prospera o no, o como tú has señalado hace unos minutos, prospera la nueva moción que plantea que previamente se haga una investigación, porque recordemos que si se produciría la vacancia, estaría abierta el camino para interponer una acción de amparo, que esto podría llegar al Tribunal Constitucional, que podría darle la razón al presidente si no se sigue el debido proceso, ¿no? Muy correcto, bien. Entonces, correcto. En sus términos, pase lo que pase, RENIEC, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones avanzan como, digamos, en una burbuja, evidentemente teniendo que cautelar un proceso electoral limpio. Sí, las elecciones no tendrían por qué ser afectadas por las consecuencias que vaya a tener esta crisis política, porque ya las elecciones fueron convocadas válidamente por el presidente de la República, el mandato presidencial vence el 28 de julio, es decir, quien lo complete no tendría por qué extender ese mandato, porque para eso se requeriría una reforma constitucional, y entonces ya las elecciones están convocadas y no debería pasar mayor cosa con eso, ¿no? Correcto. José, ¿qué te parece, digamos, porque claro, bajo esta premisa, si se trata de canjear un poco, adelantar estos votos de reformas políticas para las próximas elecciones por la vacancia, es un poco el temor, ¿no?, que planteábamos con Fátima, que planteaba yo, perdón, digamos, parece que, claro, Martín Vizcarra se hizo la víctima ayer y dijo, ajá, esto no es gratis, esto es porque no quieren aceptar el pedido del pueblo, que no postulen los sentenciados en primera instancia. El Congreso, ahí mismo chapa el guante, le dice, bueno, yo voy a votar primero esto y luego veremos finalmente qué es lo que se decide respecto de la vacancia. ¿Te parece que hay algo en la votación del día de hoy, cuando la Junta de Portavoces había puesto que únicamente se iban a dedicar a discutir la moción de vacancia? Y lo otro es, caray, José, aprovechemos esta coyuntura y pidámosle al Congreso, ¿no?, que apruebe todas las reformas políticas importantes que se han quedado ahí debajo de la mesa y que no quieren aprobar. Sí, esta es una respuesta política al mensaje del presidente de ayer, ¿no? El presidente ha señalado que toda la situación de los videos obedece a que no se quieren aprobar reformas, sobre todo la del impedimento de condenados en primera instancia. ¿Qué ha hecho el Congreso? Es que, bueno, dar una respuesta y decirle, mira, para que vean que nosotros no queremos blindar a nadie, aprobamos esto y ahora ya vamos a debatir la vacancia, ¿no? Es un tema político, no estaba previsto en la agenda que se debata eso, sino hasta los siguientes días, pero bueno, ya la aprobaron y ahora, según ellos, ya no tendría pretexto para que se cuestione su accionar, ¿no? Correcto. Bueno, correcto. Entonces, ¿ahora qué queda, no? ¿Hay todavía algunas precisiones que faltan hacer hasta el 28 de septiembre? ¿Verdad? Quedan unas 3 más, creo. En el plano de lo que es las leyes electorales, lo que faltaría que se apruebe es un dictamen que la Comisión de Constitución ya aprobó a nivel de comisión, que establece modificaciones a la ley de organizaciones políticas sobre el financiamiento de los partidos, es decir, cómo se va a financiar la campaña, algunas sanciones que se van a establecer, algunos requisitos que deben cumplir, como presentar sus informes de campaña, de gastos de campaña dentro de la campaña y no después de la campaña. Entonces, eso faltaría que se vote, y no sé si logren votar el pedido para que se elimine el voto preferencial, ¿no?
Bueno, pues, pero además, disculpa que te corte, Fátima, el Jurado Nacional de Elecciones, en coordinación con la OMPE, han solicitado al Congreso, han presentado al jurado un proyecto de ley para que se postergue el plazo de inscripción de listas de candidatos y plancha presidencial que vence el 22 de diciembre. El jurado, en coordinación con el nuevo jefe de la OMPE, Piero Corbeto, lo que están planteando es que este plazo se corra al 11 de enero, porque las elecciones internas que iban a ser en principio en noviembre, la OMPE, el nuevo jefe de la OMPE, considera que deberían hacerse el 19 y el 27 de diciembre, lo cual se cruzaría con el plazo que está establecido en la ley para que las listas se inscriban el 22 de diciembre. Entonces ese pedido tendría que el Congreso atenderlo, ¿no? Las elecciones internas van a tener que hacerse en noviembre y para eso ya la OMPE ha considerado tiene dificultades, ¿no? Claro, y eso tendría que ser ya mismo, porque estamos cada día es un día menos para poder cumplirse con el plazo y además es necesario para que haya, digamos, una cierta holgura en la inscripción. Bueno, eso y me imagino que, a ver, no sé si ya le darán prioridad, va para más adelante todavía la propuesta que había hecho el señor Chejade de la bicameralidad, pero ya no parece que fuera la prioridad de momento. Sí, no, además que ese es un proyecto de ley que no afecta a las elecciones del próximo año, están pensadas para el 2023, por lo tanto podrían aprobarse en los siguientes meses y en la legislatura del próximo año que inicia, ¿no? Exitosa. Correcto. José, ¿qué tal esa otra afirmación del presidente? También, digamos, en vez de asumir responsabilidad, tirársela al Congreso y decir que no querían esto y que además me quieren vacar porque se quieren quedar indefinidamente en el Congreso. O sea, ¿cómo entender eso cuando las elecciones ya han sido finalmente convocadas? O sea, no hay nada que pueda alterar que las elecciones se den el próximo año. ¿Por qué el presidente habría dicho eso? ¿Qué lógica hay? Porque la Constitución, Cristian, señala que si se vaca al presidente, asume el primero o segundo vicepresidente, que no hay en este momento, y entonces, ante la ausencia de vicepresidentes, quien asume sería el presidente del Congreso. En ese caso, la Constitución dice que al asumir el presidente del Congreso la presidencia, como pasó cuando asumió Paniagua, tiene que convocar elecciones. Entonces, podría haber quienes criollamente quieran interpretar la Constitución y señalar que como es un nuevo escenario en el que Merino asumiría la presidencia, él podría convocar elecciones para cuando él considere necesario, y podría ser una fecha posterior a la establecida el 11 de abril. Pero hay un plazo para esa convocatoria cuando asume el Congreso, José, ¿o me equivoco? Dice que de inmediato asume y de inmediato convoca, pero no se señala para cuándo las asume, para cuándo las convoca. Entonces, por eso que alguien podría interpretar que él tendría libertad de convocarla para dentro de un año, ¿no? Y quedarse un poco más. Pero ya las elecciones están convocadas. Pero no habría por lo tanto, motivo, no tendría objeto, ¿no? Claro, porque ya las elecciones están convocadas para el 11 de abril, no tendría objeto que las desconvoque. Ese escenario de la Constitución que señalé está referido a cuando asume el presidente, pero no estamos en periodo electoral, y como él asume temporalmente, ahí sí se tiene que elegir a un presidente, pero acá ya está convocada la elección y sabemos que el 28 de julio va a vencer el mandato. Correcto. Por ahí un poco por ahí de podrían, ¿no? Y que se quieren quedar, también decía, o que se quieren reelegir, eso tampoco es factible, pero bueno, me imagino que es parte también de las jugadas políticas que dicen tanto desde el Congreso como del Ejecutivo. Que los congresistas actuales puedan postular no depende de ellos, Cristian, Fátima, no depende de ellos, sino va a depender de lo que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva cuando establezca así. Para el caso de ellos aplica la prohibición de reelección, pero no pasa por una decisión de los congresistas, sino del máximo tribunal electoral.